Buen día, queridos compañeros de grado 701. Esta es la segunda clase, la primera que realizamos con ustedes de manera virtual. Quiero saludarlos y decirles que la próxima vamos a hacer clase todos al tiempo, virtualmente los que puedan, y los que no vamos a grabar la clase se las vamos a subir. Entonces el próximo viernes les estaré enviando a sus directores de curso y publicaré aquí en la plataforma Edmodo la información para que ustedes accedan a la clase virtual que vamos a tener y ahí colgaríamos la información. Felicitar a algunos de los compañeros que realizaron su trabajo, muy buen trabajo. Los otros pues ya hay que adelantarse en los demás trabajos porque ya este no lo vamos a realizar. Ya pasó el plazo, más adelante probablemente deje alguna actividad de recuperación. Y no siendo más, de una vez vamos a introducir el tema en el que estamos profundizando y el que vamos a tocar hoy, que es la Edad Media. Entonces ya hemos trabajado fuertemente en este tema. El primer periodo vimos los momentos previos a la Edad Media, que es la caída del Imperio Romano en el año 476, que es también las invasiones bárbaras. Hablamos de los pueblos bárbaros, ¿cierto? Los pueblos bárbaros, cómo invadieron Roma y cómo esa invasión de Roma va a hacer que el Imperio Romano caiga y el mundo cambie. Pero recordemos entonces que la Edad Media es más o menos desde el año 476 de Cristo, después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ojo, Occidente, es decir, que tiene su capital en Roma, y termina, hay dos teorías de cuándo termina. Una dice que termina en el año 1492 con la descubrimiento de América, o bueno, sí, la llegada de los españoles a América, y otros historiadores dicen que fue en el año 1476, si no estoy mal, 1400, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Ahí hay que recordar que el Imperio Romano se dividió en dos partes cuando uno de los emperadores le entregó cada parte a su hijo, a un hijo suyo. Estamos hablando del emperador Teodosio, cerca del año 350 después de Cristo. Él dijo, el Imperio Romano es muy grande, entonces hay que dividirlo en un Imperio Romano de Oriente y Occidente. Hizo dos capitales, la de Occidente Roma, la de Oriente le llamó Constantinopla. Sí, se va a llamar Bizancio después. Y su capital hoy es lo que conocemos Estambul, Turquía. Y entonces el Imperio Romano de Occidente tiene en ese sentido, perdón, de Oriente va a durar más o menos hasta 1453, si no estoy mal, ahorita les corroboro la fecha. Cuando ese imperio cae, unos dicen que cae la Edad Media, ¿listo? Pero entonces vamos a entrar. Entonces es un periodo de la historia europea que va desde, como les digo, la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de la capital del Imperio Romano de Oriente en la ciudad de Constantinopla, ¿cierto? Algunos dicen que la Edad Media no hubo progreso, que es una edad de oscurantismo, que es una edad que la humanidad no avanzó mucho por estar muy centrada en la religión, pero pasaron cosas interesantes en otros lugares en la Edad Media. ¿Listo? Las características importantes de la Edad Media entonces son, la primera es que el Imperio Romano, que era uno solo y que era grande y que bueno, todo lo que vimos del mapa del imperio y toda esta situación, se divide. Entonces ya no va a ser una gran institución política, sino que se van a volver pequeños reinos, ¿cierto? Pequeños reinos que ya los habíamos visto un poco, los francos, los hermanos, los anglos, todos se van a volver, bueno. La segunda característica de la Edad Media es que la iglesia va a tener un poder fundamental, ¿cierto? La iglesia católica va a estar al lado de los reyes, el papa va a tener un gran poder y los obispos en cada región van a tener gran trascendencia en la política y en la economía, ¿cierto? La vida cultural, entonces la vida cambia y ya no es tan centrada en las ciudades como se vivía en la antigüedad, sino que ahora va a ser una vida más rural, más del campo, más direccionada por la religión, más controlada. ¿Listo? Entonces continuamos. Habíamos hablado
que, bueno, hay algunas divisiones históricas que dividen la Edad Media en tres partes. La Alta Edad Media, algunos la dividen entre el siglo V y el siglo IX, es decir, entre el año precisamente 476 y el año 800. Otros dirían que la media Edad Media va desde el año 800 hasta el año 1100 y que la Baja Edad Media va desde el siglo XII al XV, es decir, del año 1100 o 1200 al año 1456, dijimos. Para que ustedes se acuerden, la primera, la más vieja, es la Alta Edad Media. Y la última, la más nueva, la que cerquita al Renacimiento, es la Baja Edad Media. Ahí las vamos a ir entendiendo. La Alta Edad Media es cuando se vivió más fuerte esta etapa. Y vemos algunas imágenes importantes de la Alta Edad Media, por ejemplo, al final, aunque aquí, bueno, aquí lo dicen, algunos dirían que es la Alta Edad Media, otros dirían que es la Media Edad Media, pero estamos hablando de que entre el año 1000 y 1200 se van a presentar una de las características más importantes de esta edad, que son las guerras de las religiones. ¿Entre quiénes? Ustedes consultaron el origen del Islam, entonces hicieron el trabajo de cómo surgió Mahoma en el siglo V, cómo se desarrolló el imperio islámico, cómo el imperio islámico creció. Entonces en la Edad Media se va a dar una guerra entre dos religiones, la católica y la musulmana. Y van a ser 8 cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Cruzo el océano con un ejército gigante y voy y ataco a los musulmanes. Y los musulmanes vienen después de 10 años y vuelven y me atacan y vienen y entran a Europa. Y yo contraataco y voy y entro a África y ataco a los musulmanes. Y así se dieron 8 cruzadas. La última cruzada la ganan los musulmanes, toman la ciudad capital del Imperio Romano de Oriente y la invaden. ¿Listo? Entonces aquí vemos un poquito la división, Alta Edad Media, las invasiones germanas ya las vimos y dijimos que los romanos fueron invadidos por los francos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los anglosajones, incluso que lo invadieron dijimos que lo invadieron a los hunos, ¿no? Los de Atila. Y hablamos por ahí del Papa Ricardo Corazón de León, que fue el que los detuvo y entrábamos en debate de esto, ¿listo? Y la Baja Edad Media, bueno, del 10 al 15. Entonces en la Alta Edad Media, en la Alta Edad Media va a haber mucha ganadería, mucha agricultura, ¿sí? Se fabrican cosas caseras y entra este modelo económico que ya lo vamos a explicar más adelante, que es el feudalismo, ¿sí? El feudalismo como la organización basada, o sea, es un sistema económico el feudalismo y se llama feudalismo porque quien tiene el poder de ese sistema económico es el señor feudal, que es el dueño de la tierra. Aquí quiero que entiendan esto que es muy importante, y es que la tierra, el tener tierra cultivable es el valor más grande que va a haber en la Edad Media. Quien tenga la tierra va a tener el poder. No es como antes en el Imperio Romano que quien tenga las armas y el ejército va a tener el poder, que quien tenga o como ahorita que quien tenga el dinero va a tener el poder, no, quien tenga la tierra. Entonces, en la política, en la Alta Edad Media, el poder lo van a tener los reyes y el alto clero. Ahorita les voy a explicar qué es el alto clero y el bajo clero. La cultura, entonces la ciencia se estanca, la religión, todo lo que habían hecho los filósofos griegos y los libros de los romanos, la religión los controla y los esconde. Entonces hay muy poco avance en lo que tiene que ver con filosofía y ciencia. Se esconden esas ideas en los monasterios, ¿sí? Y el concepto de que Dios es el centro del universo va a hacer que la ciencia poco avance. En la Baja Edad Media ya hay algunos cambios, ¿sí? Entonces ya no se vive en los castillos, sino que se va a vivir en algunas ciudades y las ciudades se abren un poquito la economía. Aumenta la población y aumenta la producción agrícola, ¿cierto? Entonces cuando aumenta la población agrícola, aumentan las ciudades, como lo deben estar pensando muchos de ustedes, aumenta el comercio. Respecto a la sociedad, se mantiene la sociedad estamentada. Más adelante les voy a explicar qué es estamentada. En la ciudad, a diferencia de la Alta Edad Media, en la Baja Edad Media, en la ciudad van surgiendo algunas clases sociales diferentes, ¿no? Que van a tener un poder diferente. Ahorita les hablo de eso. En la política, en la Baja Edad Media, es decir, del siglo X al XV,
va a haber un fortalecimiento de los reyes se fortalecen, pero entonces va a haber conflictos entre nobles y reyes. Ahorita les explico eso. Los reyes también tratan de ganarle a la iglesia y de imponer su poder a la iglesia, y bueno, van a haber unas guerras. En la cultura hay innovaciones técnicas, empiezan a surgir algunas universidades, cambia la idea del mundo, hay nuevos conocimientos, aunque muy pequeños, pero hay una transformación. Vamos a ver la Alta Edad Media. Entonces, este es bastante interesante, este pedacito. Y es que, como hablábamos, entonces va a haber una crisis agraria. ¿Y a qué se debe esa crisis agraria? Pues que a Roma la invadieron. Entonces la gente sale corriendo de esos buscando no ser asesinada por los bárbaros. Entonces, al principio de la Alta Edad Media va a haber una crisis agraria. No se puede cultivar. Pero estamos hablando en los siglos 5 al 9. Ya lo que son el siglo 9 al 11, 5 al 9, es decir, del año 500 al año más o menos 800, ¿cierto? Que es cuando se dan las invasiones bárbaras. Ya lo que son los siglos 9 al 11, es decir, del año 900 al año 1000, va a haber un aumento de la población, va a haber un aumento en el cultivo, van a mejorar las técnicas agrícolas. Ahí vemos un hombre usando un arado y usando bueyes, lo que hace que sea mucho mejor la producción agrícola. Y vemos que, por un lado, la Alta Edad Media se caracteriza por las invasiones de los pueblos germánicos, no se le olvide, los francos, que van a ser los próximos franceses, que se quedaron por fuera de la grandeza del Imperio Romano, los germanos, que van a ser los próximos alemanes, que se quedaron por fuera de la grandeza del Imperio Romano, los godos, los trogodos y visigodos, que eran también franceses, pero también españoles, los anglos, que eran eh, ingleses, lo van a ser los futuros ingleses, los musulmanes, que van a ser los de las guerras santas y las cruzadas. Y aquí hay algo muy interesante, y es la invasión de los vikingos que vienen del norte de Europa al Imperio Romano. Y ese tema es muy interesante, y en Netflix, no sé quiénes de ustedes hayan, la próxima clase lo hablamos cuando estén en vivo, quienes hayan visto una serie animada, serie de Netflix que se llama Vikings o Vikingos, y una serie que se llama, se me olvida el nombre ahorita. ¿Jen, cómo se llama la otra serie de vikingos? The Last Kingdom. The Last Kingdom. Kingdom. Esas dos series cuentan la historia y trata con personajes reales de cómo los vikingos invadieron Europa. Entonces, con esas invasiones va a haber inseguridad, ¿sí? Y las personas van a tener que buscar a alguien a quien los defienda. Entonces, ¿quién me va a defender a mí de los hermanos, de los musulmanes y de los vikingos? Pues un señor rey o un señor noble de sangre real que tenga los medios para defenderme. Entonces la sociedad feudal se va a dividir entre señores, la nobleza, que por sangre tienen títulos de tierras, ¿sí? De castillos, y los vasallos, las personas del común que no tienen nada. Los vasallos le juran ser fieles al señor feudal, y el señor feudal les jura protegerlos. Usted trabaja para mí, hace todo lo que yo le diga, yo lo protejo de los bárbaros. Y ahí aparece el modelo de feudalismo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver nuevamente la misma división. Aquí yo quiero explicarles algo y les voy a subrayar. Aquí en este y en este. ¿Se acuerdan que iniciando la clase les dije que algunos historiadores dividen en alta, media y baja edad media? Pues mire, esta nos está mostrando que esta sería la alta y esta sería la media. Esta sería la media, ¿sí? Entonces, alta y media, y para algunos, sí, para algunos historiadores, estas dos, lo pongo un poquito más grueso. Para algunos historiadores, estas dos, ay, este. Para algunos historiadores, las dos serían alta edad media. Para otros historiadores,
esta sería alta, del siglo V al siglo XI, y esta sería la media edad media. Es como cuestión de un enfoque. ¿Listo? Entonces seguimos. Lo mismo les quería mostrar acá en esta diapositiva. A ver, lo mismo les quería mostrar en esta. Lo mismo. Para algunos historiadores, esta sería alta edad media y esta sería media edad media y baja edad media sería del siglo XII al XV, ¿cierto? Entonces, esta sería alta edad media y esta sería en media edad media. Pero para otros historiadores consideran que estos dos periodos se llaman alta edad media. ¿Listo? Entonces, estos dos periodos, a ver, estos dos periodos. Listo. Entonces, ¿qué hay? En la primera parte, como invadieron los bárbaros, pues disminuye la población, la gente abandona las tierras, no nadie cultiva, entonces hay problemas de crisis agraria, es decir, no hay quien cultive la tierra. Y ya después, cuando surgen las ciudades amuralladas, ya les voy a mostrar eso y eso tiene que ver con la tarea que les voy a dejar para hoy. Cuando surgen las ciudades amuralladas, hay aumento de población, nuevamente se cultivan las tierras y mejora la agricultura. Es prácticamente lo mismo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, nuevamente repetimos, la alta edad media, pues porque invaden los germanos, invaden los musulmanes, invaden los vikingos. Sí, hay inseguridad, entonces el señor feudal protege al vasallo, el vasallo le jura fidelidad y trabaja para él siempre. Entonces, bueno, la Alta Edad Media se desarrolla entre los años 500 y 1000. Se forma una nueva sociedad basada en raíces del legado romano, ¿sí? Los principios del cristianismo. Acordémonos una cosa, y eso lo hicimos en el periodo pasado. Hay dos emperadores muy importantes antes de la Edad Media que van a hacer que Europa se vuelva cristiana. El primero es Constantino, en el siglo III después de Cristo. Estamos hablando todavía de edad antigua, no de Edad Media. Constantino, antes de morir, se bautiza al cristianismo. Entonces él va a hacer que todo, él va a dar un ejemplo y antes de morir se vuelve cristiano y pasa a la ciudad, la capital del Imperio Romano, no es Roma, sino la va a llevar a él primero a Estambul en Turquía y le va a llamar Constantinopla, que va a ser más adelante la otra capital del Imperio Romano. Y si no estoy mal y no quiero confundirme, ustedes también hicieron un trabajo que también es importante sobre el edicto de Tesalónica, ¿cierto? Entonces el edicto de Tesalónica fue fundado en el año 386, si tenía bien acá la información. Ustedes la vieron. El edicto de Tesalónica, ustedes hicieron la tarea, me acuerdo mucho de la tarea que hizo Daniel Moreno, también la hizo, bueno, todos la hicieron. Y era un decreto que saca el emperador Teodosio en el año 380, el mismo tipo que va a dividir el imperio romano entre sus dos hijos, Acadio y Honorio. Y el tipo va a hacer, el edicto de Tesalónica va a decir que la religión oficial del imperio es el catolicismo y ahí nace la iglesia católica. Esa fue una tarea que ya hicimos, ¿cierto? Entonces, por eso la Edad Media va a ser muy cristiana. Entonces era una sociedad rural que cultivaba teocéntrica en el cual el centro es Dios, ¿sí? Y aquí es donde viene la primera parte de la tarea. A ver si nos concentramos en esto. Quiero que consulten, el primer punto de la tarea es que consulten alguna información. Bueno, vamos a buscar un mapa conceptual y lo hacemos en el cuadro. Me lo van a enviar y el plazo de esto es el próximo lunes, domingo, el lunes cerramos y revisamos algunas tareas. Y el lunes en clase vamos a revisar la, la guía que hicieron algunos. No todos la hicieron.
quiero que averigüen en un mapa conceptual la información del Imperio Carolingio. ¿Por qué? Porque transcurría la Edad Media y a una persona se le ocurrió revivir el Imperio Romano, tratar de revivir la grandeza del Imperio Romano. No pudo, pero logró hacer algo interesante. Entonces ahí vamos a ver el Imperio Carolingio. Ahí nos está diciendo que del año 500 al 1000 hubo varios intentos de armar nuevamente el Imperio Romano y no fue posible. El segundo intento fue el Sacro Imperio Romano Germánico y el tercero es el Imperio Romano Oriental o Bizantino, que es el imperio que quedó vivo después de la caída del de Occidente, quedó vivo el de Oriente. Y aparece el feudalismo. Entonces, aquí tenemos algo que vimos. Vamos a ver los intentos de... Listo. Bueno, aquí repasamos los reinos bárbaros. Entonces decimos que el Imperio Romano cae en 476 y entonces estos reinos bárbaros van a vivir en Europa, los francos en Francia, los visigodos en España, los anglosajones en Inglaterra, los ostrogodos en Italia. Entonces, donde antes estaba el imperio, ahora se forman estos reinos con nuevos reyes, con nuevas costumbres y al tiempo se van convirtiendo al catolicismo, ¿cierto? Y se vuelven defensores del catolicismo. Entonces, ¿qué caracterizaba a los pueblos bárbaros? Pues eran primero guerreros y luego agricultores y ganaderos. Eran familias de carácter patriarcal, entonces donde el hombre mandaba, poseían una monarquía electiva, entonces ellos escogían un rey que era un hombre. Al principio eran politeístas y tenían muchos dioses, después se vuelven católicos y utilizaban el trueque. Esto es antes de que entraran al catolicismo. Y aquí entramos al Imperio Carolingio. Viene la idea de una gran persona que se llama Carlomagno. Entonces esa es la tarea, traer un mapa conceptual, hacerlo en el cuaderno y enviarlo por la asignación de Carlomagno. Primer punto. Y segundo punto, que quiero que traigan, es que hagan una maqueta pequeñita en plastilina o en lo que quieran, que es lo que vamos a ver a continuación, de esto, el feudo. Entonces el feudo lo vamos a ver más adelante, pero tiene un castillo, algo muy sencillo quiero, pero que lo hagan en maquetica. Algo muy sencillo pero bonito. El feudo es el castillo, hay tierras comunales, hay una aldea, hay una reserva. Este es el feudo. Quiero que lo hagan en una maqueta. Entonces quiero parar aquí y la próxima clase, que va a durar más o menos 2 horitas o 1 hora y media, vamos a estar entonces viendo desde el Imperio Carolingio hasta el origen del feudalismo. Tarea, primer punto, traer un mapa conceptual sobre el Imperio Carolingio. Si alguien quiere hacer una biografía de Carlomagno, averiguar de dónde era, cómo se volvió un emperador, lo que quieran. Y el segundo es hacer una imagen de un feudo, se lo repito, mire, hay varias imágenes de feudo. ¿Cómo es el feudo? Tenía un castillo, tenía una aldea donde vivían donde vivían los vasallos, tenía una tierra donde cultivaban, tenía una reserva de tierra, tenía un bosque, entonces es una pequeña maquetica de eso, pequeñita, en plastilina, puede ser de unos 10 por 10, 15 por 15. Esa es la tarea para la próxima clase y el viernes publico en Edmodo la información para la clase virtual y se la mando también a la profesora Claudia. Un abrazo chicos, gracias.